Hola chicos, ¿todo bien? Bueno. Si bien se está filmando y esto va a ser grabado, la verdad que todos tenemos más o menos la misma edad. Mentira, ustedes son por lo menos 10 a 15 años menor que yo tengo 37, veo algunas caras que no tienen 20, 21. En una parte de la presentación decía profundamente liberal, y hoy no voy a hablar tanto de lo que implica en sí, o de la escuela liberal y cómo terminamos hoy con ciertas ideas que están circulando en el país, sino voy a hablar de cómo terminamos en el medio de este quilombo. ¿Sí? ¿Por qué Argentina está tan trabada? ¿Qué hay en Argentina que hace que estemos en una situación que prácticamente no nos podemos mover? Entonces, para esto nos tenemos que remontar un poco a la historia. En 1776 sucede tres cosas fundamentales. Bien. Primero, Adam Smith escribe un libro que popularmente se lo conoce como La riqueza de las naciones, pero también en simultáneo James Watt inventaba la máquina de vapor, que después cuando se incorporaba en un tren ayudaba a transportar mercadería de la punta de un país a la otra. Y este es el origen del capitalismo. Algunos historiadores dicen que nace una década antes, pero yo prefiero marcarla ahí, ¿no? Como ese momento el origen del capitalismo. Unos cuantos años más tarde aparece el primer hippie conoce de la historia de la humanidad, en 1848, que escribe, financiado por otro señor, el Manifiesto Comunista, Karl Marx. ¿Bien? Ya en esa historia, en ese momento de la historia, teníamos las dos posturas ideológicas que se iban a discutir en el mundo principalmente, que era tanto el capitalismo como el socialismo. Ahora, hay un acontecimiento en la historia que en Argentina pasa bastante desapercibido y muy pocas personas lo conocen, y probablemente ninguno de ustedes lo haya escuchado nombrar, que es el origen del justicialismo. En 1891, un papa llamado León XIII escribe una encíclica papal. Hay un quilombo, ¿no? Escribe una encíclica papal llamada Rerum Novarum. ¿Algunas de las habían escuchado hablar? Una sí. Esta encíclica papal introduce un concepto, lo hace mucho más popular, que ya se venía conversando hacía unas cuantas décadas, llamado justicia social. Lo que decía este papa es que la propiedad privada es sagrada y no puede ser intervenida y no puede ser sacrilegiada por alguien más. Tenía que ser respetada, pero tenía un cierto límite el uso de esa propiedad privada, que era cuando el otro, tu vecino, la persona que integra tu comunidad, no tenía ciertas necesidades satisfechas, lo que el Papa te dictaba era que vos seas solidario con él y hagas tu caridad. Este Papa se oponía a la vertiente del capitalismo como la del socialismo, porque decía que el capitalismo era el origen de la gente pobre. Error que hoy mirándolo en retrospectiva es evidente porque tenemos datos estadísticos. La gente antes creía que el capitalismo hacía proliferar a la gente pobre básicamente, porque la mayoría, casi el 95-97% de la población humana era pobre, pero se trasladaba hacia los centros urbanos a buscar trabajo. Entonces de repente las ciudades empezaron a verse infestadas de gente que la mayoría de ellos no tenían cómo mantenerse. Pero la realidad todos lo sabemos, el capitalismo sacó a millones y a millones y a miles de millones de personas de la pobreza, y un enorme porcentaje de la población mundial salió de la pobreza gracias al capitalismo. Pero no obstante, este Papa no tenía la capacidad de dimensionar lo que estaba diciendo, porque esta serie estadística no era tan fácil de leerla. 1891 no era tan simple como hoy, entonces era fácil incurrir en ese error. Él decía que el capitalismo era el origen de la pobreza.
y que generaba pobreza en los trabajadores y que generaba muchísima, pero muchísima disparidad o desigualdad social. Y por el otro lado criticaba el socialismo por utilizar la violencia como una herramienta de difusión de esas ideas. Entonces él viene a hablar por primera vez, de forma internacionalmente reconocida, de la justicia social. ¿Sabe qué partido político nace un mes después de esta encíclica? La Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical es el primer partido en la Argentina que viene a hablar de la justicia social. Y a ver, no los culpo, porque la mayoría de nosotros creo que compartimos ciertas nociones básicas de solidaridad con nuestros pares. No nos hace feliz ver a alguien que está atravesando necesidades, que estaba sumido en la pobreza. Pero este Papa mencionaba que el Estado tenía que tener un cierto límite que tenía que ser medido con los impuestos, y le establecía esta línea donde no podía el Estado avasallar sobre la propiedad privada del individuo. Bien. Hasta ahí el origen del Partido Radical, la Unión Cívica Radical, que es un partido que nace con una posición de la centroizquierda en un contexto bastante particular, ¿no? Ustedes saben qué día es, ahora nos vamos para otra partecita, después todo se va a unir con todo, no se preocupen. Parece que están desconectadas las cosas, pero después se van a dar cuenta dónde se conectan. ¿Qué día es el 1 de mayo? Es una pregunta, ¿alguien se anima a respondérmela? Bien. El Día del Trabajador. ¿Alguien quiere decirme algo respecto a eso? ¿Estamos todos de acuerdo? El 1 de mayo de 1853 se firmó la Constitución Nacional Argentina. Tenemos la mala suerte, los argentinos, de que el 1 de mayo, que es un día internacional, el Día del Trabajador, nos coincide justo con la firma de nuestra Constitución. Cuando la Argentina se empieza a ordenar, ¿sí? Dicen, che, tenemos que hacer una Constitución, tenemos un Estado. Y el Estado, acá tenemos que considerar que el Estado no somos todos. Esto es algo que se vende políticamente y proselitísticamente, pero el Estado es una estructura burocrática que concentra el poder, que está conformada por seres humanos como nosotros. Hoy podemos ser nosotros tres, el día de mañana ustedes tres. Y la Constitución Nacional es la carta magna principal que tiene el individuo para defenderse del poder que está en manos transitoriamente de algunas personas que ocupan esa estructura burocrática de poder. Es como si nosotros acá dijéramos, che, vamos a armar una estructura de poder, ¿sí? Ellos tres van a ser quienes son los que lo ostentan. ¿Y cómo es tu nombre? Octavio. Y Octavio viene y dice, che, está todo bien con que ellos tres sean los que manejan el poder, pero yo quiero algo que a mí me defienda de ellos tres. Esa es la Constitución Nacional. La carta magna principal que defiende los derechos y la libertad de las personas. Fíjense muchas veces cómo políticos hablan de la Constitución Nacional como si fuera una herramienta del Estado, cuando en realidad la Constitución viene para defenderte del Estado. ¿De qué estamos hablando? Y cuando se tuvo que armar una Constitución Nacional, dijeron, che, loco, es como si nosotros acá sin acceso a Internet dijéramos que tendríamos que armar un contrato, un boleto de compra-venta. Y capaz que alguno dice, che, sí, yo conozco un poco, pero uno saltó acá y dice, che, yo conozco un abogado tucumano que vive en Chile, en Valparaíso, que el chabón es medio fana de estas cosas, ¿viste? Sabe, y estudió muy acabadamente la Constitución de los Estados Unidos, que es de finales de 2700. ¿Por qué no lo traemos para que arme nuestra Constitución? Y ahí aparece Alberdi, el primer liberal argentino
que es quien redacta la Constitución Nacional, con mucha similitud de la Constitución Nacional de los Estados Unidos, con un carácter mucho más presidencialista, pero con muchas similitudes. Argentina empezó a despegar después de esa Constitución. Argentina se dio cuenta que era un territorio enorme, porque tiene ese país octavo más grande en tamaño, y que prácticamente estaba despoblada, necesitábamos poblarlo. Invitó a gente del mundo a que venga a hacerse la América Argentina. Si ustedes visitan la ciudad de Nueva York, yo tuve la posibilidad, y en la isla de Erie, que es donde los extranjeros llegaban a los Estados Unidos, a Nueva York, cuando migraban de Europa, y ustedes hacen un tour con un audiolibro que les dan, ¿bien? Van a escuchar una frase que dice que el puerto de Nueva York, a finales de los 1800, junto con el puerto de Buenos Aires, eran los puertos del mundo que más gente recibía de afuera que venía a hacerse su vida a un país libre. Argentina creció e integró la lista de los primeros países del mundo en varios índices. El más simple en medir la capacidad productiva del país per cápita en esa época. Otros índices modernos no existían. Y la cuestión comienza a cambiar un poco cuando Irigoyen llega a ser presidente y se profundiza aún más cuando Perón llega a la presidencia en el año 1946, porque Perón fue un genio en el sentido de haber tomado un montón de cuestiones, algunas bastante perversas, pero cuestiones del fin, a los efectos de generar una estructura de concentración de poder. Tomó cuestiones del socialismo, tomó cuestiones del marxismo, se formó en Italia y aprendió del fascismo. Ustedes no sé si lo han visto a Benito Mussolini hablar, la forma de gesticular que tenía, esa forma, ese pitch político único, lo aprendió ahí. Y tomó el concepto de justicia social y lo transformó. ¿Pero lo transformó en qué sentido? La justicia social decía, che, vos te tenés que preocupar por el otro. Pero decía, Estado, tenés cuidado, no te metas tanto. Y Mussolini decía, todo adentro del Estado, nada afuera ni en contra de él. Entonces él lo mezcló. Dijo, che, hay que hacer justicia social. Nos tenemos que preocupar por el otro, pero que lo concentre el Estado. ¿Bien? Es como si yo vengo acá y les digo, chicos, miren, hay gente pobre acá al frente, tenemos que ser solidarios. ¿Bien? Denme a mí la guita y el poder que yo me encargo de hacerlo. Para ciertas personas que pueden tener el corazón noble en ese sentido de decir, che, la verdad que a mí me copa la idea de poder ayudar. Fabuloso. Gracias por eso. Pero el hecho que en Argentina nos hayamos preocupado tanto por ayudar al otro, pero no nos hayamos preocupado por controlar a quienes concentran y monopolizan esa ayuda, nos llevó a la situación en la que estamos. Hasta ahí es la parte del contexto histórico, para saber cómo llegamos a este quilombo. ¿Bien? Ahora nos metamos en la actividad de las empresas. ¿Sí? Hay algunos conceptos que quiero tocar. Uno que tiene que ver, que se llama inflación, y otro que tiene que ver con el sistema financiero en Argentina, para que tengamos cuál es el problema que tienen las personas y tienen las empresas. Yo estudio economía en la Universidad Nacional de Córdoba. Renuncié a la carrera cuando fundé mi empresa con 23 años, que fue mi cuarta empresa, la primera que tuvo éxito, y tengo más de 1000 empleados en esa compañía y otros 200 y chirola en las otras. En la Universidad Nacional de Córdoba y en la mayoría de las facultades de economía de Latinoamérica
El concepto de la inflación, que baja de la CEPAL, de la Comisión Económica para la América Latina, habla de que la inflación es la suba constante y generalizada de todos los precios de la economía. ¿Sí? Ahora te pregunto, ¿cómo es tu nombre? Francisco. Pancho, ¿dónde está el foco? Repito la definición. La inflación es la suba constante y generalizada de todos los precios de la economía. ¿Dónde está el foco? Constante y generalizado. Sí, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Constante y generalizada de qué? Todos los precios. Bien, el foco está en los precios. Si ustedes estudian economía en Norteamérica o en la mayoría de los países de Europa, la definición de inflación es totalmente diferente. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. ¿Dónde está el foco? En la moneda. ¿Ven cómo uno está en los precios y el otro en la moneda? Pero eso es lo que de chiquito te va metiendo en la cabeza. Y tanto va el cántaro a la fuente que finalmente se rompe. Entonces, cuando la inflación, imagínense, como el ejemplo que yo le reparto un billete de 100 pesos a cada uno y a cada uno una botella de agua. Se puede llegar a decir que en esta economía hay una relación de paridad entre una botella de agua como por cada billete de 100 pesos que hay circulante. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Bien? Ahora, si de repente viene el mozo con un fagote de dinero así y empieza a repartirlo a todo el mundo, nos empezamos a dar cuenta que la relación de paridad entre cantidad de billetes y cantidad de botellitas de agua acaba de cambiar. ¿Sí? Ahora resulta que viene el político y dice: señores, lo que están viendo es inflación. La inflación es que los precios de las cosas suben y los que tienen la responsabilidad de la inflación son las personas dueñas de las botellas de agua que ahora piden más billetes que antes, cuando antes se requería uno solo. ¿Bien? El político engaña desde la perspectiva de hacerle creer a la gente que no tiene absolutamente nada que ver con la inflación, que es un problema que él no puede manejar, que no depende de él. Página 12 decía, en la época de la cuarentena, donde la inflación, la emisión monetaria se disparó, página 12 decía, se cae el discurso de los neoliberales porque la emisión, estamos en niveles máximos, no genera inflación. La inflación tarda varios meses en aparecer una vez que la emisión monetaria se produce. Bien, ¿vale un año? Seguramente. Pero el político utiliza ese argumento para engañar a la gente. Porque como el foco está en los precios de las cosas, a mí no me putes, no me diga nada, yo no tengo nada que ver, andate con el que arma los precios. Si el foco estuviera como realmente tiene que estar en la moneda y la gente estaría hablando del valor de la moneda, que es lo que está cayendo, porque ahí a Octavio le están sirviendo. ¿Eso es un capuchino? Sí, claro. Un capuchino con tres facturitas, ¿no? Dos. El capuchino medido en términos de facturas vale lo mismo ahora y hace 10 años, y hace 20 años, y hace 30 años. Lo que pueden llegar a cambiar son los precios relativos entre ellos por diferentes tipos de moneda, pero la relación entre las cosas, salvo algunos bienes, sobre todo los tecnológicos, que tienden a perder en relaciones de precio por aumento de la tecnología, pero la relación entre las cosas son bastante estables en general. Ahora, lo que sucede es que si estamos emitiendo a dos manos, los precios cambian. Cuando las empresas estamos trabajando y tenemos inflación, empezamos a tener un montón de problemas. Porque los precios de las cosas, ¿sí?, emiten señales. Los empresarios o los emprendedores necesitan señales para poder emprender. Cuando vino el COVID, mi papá murió de COVID sin vacuna, cuando teníamos que haber tenido vacunas hace 4 meses. Pero cuando vino el COVID, lo que se dispararon fueron los precios de los barbijos. ¿Bien? Cuando el precio del barbijo se dispara, es una señal que se envía para decirle a la gente: oiga, venga a producir barbijos. Cuando la gente se suma a producir barbijos, atraídos por ese aumento de la rentabilidad, naturalmente los precios van a comenzar a bajar. Ahora, imagínense ustedes estar manejando un auto y cuando llegan a la intersección de una calle, tienen un semáforo que mira para acá, que uno esté en verde y uno esté en rojo. ¿Qué carajo haces? ¿Bien? Entonces, miren ustedes cómo afecta la actividad económica en la micro, en las empresas, cuando vos tenés inflación, porque se te empiezan, tenés señales que son contradictorias
Una cosa que sucede es que se dilatan los procesos de toma de decisiones. Cosas que tendrían que ser más mecánicas, uno tarda tiempo en procesar. Che, tenemos guitarra, nosotros en la desarrollista, ¿qué hacemos con la guitarra? Compramos aluminio, compramos cobre, aluminio para hacer aberturas, cobre para los cables de electricidad, o compramos cemento. ¿Bien? Perdemos tiempo, y el tiempo es dinero porque requiere horas de procesamiento. Segundo problema en argentino, pero bien local, estoy hablando de problemas que son muy locales porque dije, che, entendamos la historia para entender cómo llegamos al quilombo de hoy. El sistema financiero. El Banco Central fue modificada su carta orgánica en el año 2011 por Mercedes Marcó del Polo. La carta orgánica del Banco Central rezaba: es facultad indelegable del Banco Central de la República Argentina la protección del valor de la moneda nacional. Era lo principal, ¿viste? Era con los 10 mandamientos. Se hace esta modificación y se le incorporó, que es función del Banco Central, lo mismo que antes, pero con una perspectiva de equidad y justicia social y qué sé yo, que no me lo coche, cuando en cuestiones que tienen que ser extraordinariamente objetivas y claras, se empiezan a meter grises, el gris solamente te trae otro gris, y solamente te trae otro gris. Porque ya la defensa del Banco Central dejó de ser la moneda, pasó a ser, promover otro tipo de cosas, que hoy va a venir él, va a sugerir algo, y después va a venir otro con una idea un poco más extrema y va a sugerir cosas y pa. Entonces, cuando empezamos a meter grises, se vuelve confuso la cuestión y cualquiera puede meter un gris nuevo. Hoy el sistema financiero, ¿cuál es el negocio de los bancos? ¿Alguien sabe cuál es el negocio de los bancos? ¿Me lo puede decir? Prestar plata. Bien. El negocio del banco es muy simple. Viene Juan, deja 100.000 pesos, el banco le ofrece una tasa que es inferior a la tasa que el banco le va a prestar a Pedro, y el banco gana por esa diferencia de tasas. Así funcionan los bancos en el mundo. Es muy simple. Bien. Ganan de esa intermediación financiera. Ahora, ¿ustedes sabían que el 80% del dinero que el sector privado deposita en un banco en la República Argentina, o en un banco cualquiera, no importa si es estatal o privado, el 80% el banco lo recibe, se da vuelta y se lo da al central en un instrumento que se llama LELIQ? El Banco Central le dice: che, banco macro, ¿sabes qué? El 80% de la gente que te pongan, tráemela, que yo te voy a pagar una super tasa. Entonces, vos después pagale a Pepe, a Juan, a que te diga, pagale una tasa que conmigo vas a hacer mucha plata sin necesidad de hacer absolutamente nada. El otro 20% que queda libre, ¿sí? Hoy en la Argentina dicen: no hay crédito. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Creen que no hay crédito? Están profundamente equivocados. Hay toneladas de guita en crédito, pero para muy pocos, y de una forma extraordinariamente macabra, que ahora lo toca la inflación. El Estado viene y dice: che, mira, ya sé que yo te llevé el 80% de la guita que te depositaron, pero vamos a hacer justicia social, vamos a hacer que la economía se mueva. Agarrar una parte de esa guita que tenés y prestásela a empresas para decir que estamos comprometidos con el desarrollo productivo del país, cobrar una tasa que sea una bicoca, una ganga. Y ahí aparecieron lo que se llaman líneas de inversión productiva. La línea de inversión productiva, ¿cómo funciona? Imagínense que yo soy el operario del banco y el gerente dice: che, tenés que entregar 500 millones de pesos para mañana. Ya, urgente. Ok,
Mirá que tengo una tasa fantástica porque me dijeron de arriba que hay que invertir, hay que favorecer a la producción productiva del país. Así, vos metele, está súper barata por debajo de la inflación, vos dale. Bueno, dale. Yo, que soy el empleado del banco, resulta que ayer la tuve a Jimena, que trae un emprendimiento de velas aromáticas que tenía onda. Porque planteaba hacer una producción en serie, distribuir, pero no tenía un solo pelpa. Tenía el guaso en la librería que vive ahí rogando que le haga un descubierto porque nunca tiene plata. Y tengo esta empresa grandecita, linda, que sus balances están presentaditos, que tienen movimiento. ¿Y para qué voy a renegar, hermano? ¿Qué voy a estar? ¿Para qué le voy a hablar a Jimena con las velas de la librería que siempre anda seco? Lo llamo a este que tiene la empresa así gorda, potente. Che, ¿qué hace Maquito? ¿Cómo anda? Mirá un poco. Tengo un préstamo al 90% de tasa hoy, tranqui, inflación 160, ¿sí? Y ya lo tenés precalificado, ya está probado. Vení a buscar la guita o te la transfiero a tu cuenta. Vení a firmar y te lo transfiero. En Argentina hay empresas que levantan miles y miles y cientos de miles de millones de pesos a tasas por debajo de la inflación. Y lo que es peor, si hay alguna contadora acá sabrá, que lo que se paga, este 90% que hoy podés llegar a estar pagando en un número real, con una inflación de 160, el 35% de eso después lo va a bajar de tu pago de impuestos a las ganancias. O sea que en realidad ni siquiera va a estar pagando en términos reales 90 tasas, va a estar pagando 58, 57. O sea que si vos tenés 160 de inflación y pagás una tasa de 57, significa que te están regalando 2 de cada 3 pesos que te prestan. Y si a una empresa gorda, pesada, linda, con mucho patrimonio, le prestan 1.500 millones de pesos, le están regalando 1.000 en un año, 1.000 millones de pesos en un año. Y entonces no nos confundamos, hay guita roleta en crédito y con mucha ganancia, pero para unos pocos. ¿Por qué creen ustedes que hay muchos empresarios muy grandes y muy poderosos que no están de acuerdo con que venga de alguna manera alguien que patee el tablero y fulmine la inflación? Porque la inflación es un enorme negocio para ellos. ¿Saben cuánto me pega a mí la inflación como empresario? 0. Me rompe un poco las pelotas a la hora de tener que trabajar porque el sistema de precios está distorsionado. Pero la mayor parte de mi patrimonio está protegido de la inflación. Una pequeñísima parte de mi capital financiero está en pesos y expuesto a los efectos de la pérdida de valor de esa moneda. Pero el resto está protegido y así la mayoría de la gente. Ahora, el tipo que los 230 lucas que acaba de cobrar representa el 50% de su patrimonio, porque el resto que tiene de patrimonio es una heladera en una habitación que alquila, lo hace mierda. Ahora entienden ustedes por qué se dice que la inflación le puede mucho más a los pobres que a los ricos, porque tiene que ver con el nivel de exposición de tu patrimonio a la inflación. Cuando tenés la mayor parte de tu patrimonio en pesos, la inflación te hace mierda. ¿Sí? Y ustedes dirán, che, ¿y para quién más es un negocio la inflación? Para los políticos. Es un negocio de la remil, puta madre. Cuando se comienza a discutir, ¿alguien sabe cuándo se discute la ley de presupuesto? Sobre finales del año. ¿Sí? La ley de presupuesto nace en el Senado de la Nación. El Senado de la Nación está compuesto por 72 senadores, 3 por cada uno de los 24 distritos, 23 provincias más Cava, y tenemos 256 diputados. Los senadores representan las provincias y los diputados representan al pueblo argentino. ¿Bien? Cuando se discute el presupuesto, imagínense que yo soy Massa y que vengo, esta es la discusión que pasó el año pasado. Vengo y digo, señores, acá en el presupuesto el año que viene vamos a recibir tanto en impuestos, por lo tanto vamos a gastar esto. Y el presupuesto dice que vamos a recibir lo mismo que recibimos el año pasado, incrementado un 56%. ¿Sí? La ley de presupuesto tiene una trampa, fue escrita en época de convertibilidad.
y está pensada para un clima donde no hay inflación. ¿Saben cuál es la trampa? Que naturalmente la inflación de este 2023 no iba a ser 56%, o sea, todo el mundo lo sabía. Lo que pasa es que esa ley dice que si el Estado recauda más, y es obvio que va a recaudar más, porque el Estado recauda con IVA, con impuesto a las ganancias, y si hay inflación va a recaudar más. Todo lo que excede lo presupuestado es de libre disponibilidad para el jefe de gabinete de la nación y que lo maneja el Ministerio de Economía. Entonces, la inflación es un enorme negocio para los políticos, porque recauda mucha guita más por encima de lo presupuestado y toda esta guita la manejan de forma discrecional. Entonces, yo soy el ministro de Economía, vos manejas Formosa, sos mi amiga, toma, guita para vos. Che, vos estás acá en Córdoba, te me hiciste loco, Schiaretti, y bueno, a vos no te estoy dando plata. ¿Bien? Entonces van adoctrinando gobernadores a base de billetera de la escuela del doctor Néstor Kirchner. A base de billetera voy a ir sacudiendo a todo el mundo. Y usted dirá, bueno, che, entonces que no se apruebe la ley de presupuesto. El problema es que la ley de presupuesto dice que si no te gusta la de 156, porque crees que en realidad la tendría que tener en 230, se tiene que aprobar la del año pasado que vale 100. Sería peor todavía porque más presupuesto tendría el jefe de gabinete y el ministro para gastar de forma discrecional. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan a Milei hablar alguna vez de transferencias discrecionales, está hablando de esto, de la guita que sobra del presupuesto que puede repartir como se le da la gana. Entonces, todo el mundo obediente y agachadito la cabeza. Y después tenemos los sindicatos. Imagínense ustedes que el convenio colectivo de trabajo que nosotros usamos en la construcción es del año 75. Le hago una pregunta: ¿de qué se disfrazan los dirigentes sindicales si tenés estabilidad de precios? En época de paritaria los tipos son rockstars. Vamos a luchar por el salario, compañero. Sarasa, hermano. Sarasa, no te conviene que desaparezca la inflación. Hay algunos, por supuesto, dirigentes sindicales que están muy preocupados por sus trabajadores. No, otros le echan un dedo. Y es la realidad. Y si desaparece la inflación, le saca el papel protagónico en esta película y pasa a tener un papel ni siquiera de cabotaje. Porque los convenios laborales hace 50 años que están anclados donde están. Entonces, ven que la inflación es un negocio para todos los que tienen poder. Y como doctrinariamente bajamos a todo el mundo que la inflación es un problema de los precios, está todo el mundo, no, che, nosotros no tenemos nada que ver, vayan y puteen al carnicero, al panadero, al verdulero, a los malditos formadores de precios, porque nosotros no tenemos un cuerno que ver. En este contexto, los empresarios tenemos que trabajar sin crédito las empresas pequeñas y las medianas, porque todo el otro se lo chupa a las grandes. Muy complicado en términos de señales, y sobre todo las cosas con nuestra comunidad mirándonos con cara de ajo. Sos un hijo de puta, te miro cuando te ven en la calle. Entonces esta tensión social se exacerba y se hace cada vez mayor. Y el político viene a decirte, che, vamos a subir los impuestos a la gente para poder seguir haciendo justicia social y seguir acompañando al pobre. ¿Sí? Lo que no sabe lamentablemente la gente pobre es que los impuestos son como el juego de la mancha, siempre la va a llevar el más débil. Imagínate que el juego de la mancha se juntan los chicos de sexto grado con los de jardín de infantes, ¿y quién va a terminar cuando suene el silbato siendo la mancha? El pibe de jardín de infantes. Y con los impuestos pasa lo mismo, los impuestos siempre van pasando para abajo. Y toda esta fiesta la termina pagando siempre el que está el último en la calle. ¿Sí? Ahora, esta escuela de che, todo lo vamos resolviendo con guita, es complicada. ¿Saben por qué? Cuando se modifica la Constitución Nacional se establece el Código 14 bis que mete en la Constitución Argentina los derechos sociales. ¿Bien? Y en Argentina nosotros tenemos lo que se llama la intangibilidad del empleo público. O sea, el empleo público salvo una catástrofe, no lo puedes tocar. ¿Sí? Porque además cuando vos tenés un empleo público que falta, trata mal, es un desastre, no labura y hace todas
y el político de turno, capaz que lo queriendo laburar bien, lo quiere rajar, viene el sindicato, viene el gremio y le hace un quilombo y le para toda la municipalidad, la provincia, lo que sea. ¿Bien? Entonces, como hay tanta lucha de poder ahí, cada uno que viene y que asume, mete más gente. Entonces, se fue inflando la gente que trabaja en el sector público y todo eso va cargando acá. Y carga acá hasta el punto. Hay un estudio que lo hace el Banco Mundial, el estudio se llama Doing Business, que analiza cuál es la presión fiscal que existe sobre un emprendimiento tipo que lo replican en casi 180 países del mundo. Y lo analiza en términos de cuánto pagas vos de la utilidad que tenés, si pagas todos tus impuestos como corresponde. Argentina está en el top 2 de los peores países del mundo con el 106% de utilidad. Significa que si vos tenés un emprendimiento donde ganaste 100.000 pesos en un año, si vos tuvieras todo en regla tendrías que pagar 106.000 pesos en el año. Dígame si eso no es la esclavitud moderna. ¿Sí? Bien. Entonces, a los que desarrollamos están haciendo lo que tenemos de empresas que están haciendo la doble nexo. ¿Por qué? Porque por un lado nos castigan para poder bancar los costos del Estado, y por el otro lado en el Estado, cuando antes tenía un trámite de 10 pasos, ahora tenía 10 trámites de un paso. Antes tenía una persona, ahora tenía 10 personas. Y encima de estas 10 personas vos tenés el trámite 1, 2, hasta el 10, y cuando vas en el 5 te dicen, no, primero me tenés que traer el trámite 7. Y vos decís, che, loco, pará, toda la lógica indica que el 5 está antes que el 7. ¿Cómo que? No, vos vas al 7, cuando vas al 7 te dicen, che, flaco, vos sos pelotudo, te hace, tenés que ir al 5 primero. Ustedes no se dan ni idea de la cantidad de tiempo que nosotros dedicamos para construir un edificio adentro de la municipalidad, ahí, viste, rezando para que no den bola. Y no, disculpame, este tema se trata los lunes de 9 a 9 y cuarto, viste, ¿en serio? Entonces la actividad económica se empieza a trabar, ¿sí? El empleado público que no puede rajar, no lo puede rajar y recibe tus puteadas también, empieza a lamentablemente a cada vez estar más triste en su función, porque ve que no hay nada que pueda cambiar. Y todos los impuestos siguen cayendo acá. La burocracia, que es la administración y el ejercicio del poder desde el buró, desde el escritorio, ha ido creciendo abismalmente y genera un montón de efectos negativos en las empresas. ¿Sí? Yo tengo más o menos el 30-35% de mi equipo de 100 y pico de personas en oficinas, exclusivamente dedicada a pensar, analizar, interpretar normativas y regulaciones cambiantes y extraordinariamente discrecionales y contradictorias entre sí, en vez de estar pensando cómo hacer un mejor producto para mi gente, cómo poder venderle algo mejor a mis clientes. Entonces, toda esta superburocracia nos saca competitividad en términos de producción. Cada vez somos más chotos para producir, hermano. ¿Y por qué somos tan chotos para producir? Producir mejor que haga si tengo el 35% de mi esfuerzo dedicado a presentar papeles que no sirven para una mierda. ¿Sí? Y eso pasa en todas las empresas, algunas más y otras menos. Al punto tal, y esto lo decía una filósofa, escritora, novelista llamada Ayn Rand, rusa, que termina migrando a los Estados Unidos, que es la madre del objetivismo. El objetivismo es lo que nosotros en Latinoamérica llamamos el libertarismo. Minarquista ella. No anarcocapitalismo, que es una posición filosófica mucho más profunda, sino con un poco más, tal vez, de cuestión práctica de realidad. Y Ayn Rand decía, el día que para producir tengamos que pedirle permisos a aquellos que no producen nada, nuestra nación estará perdida. Y dígame si eso no es lo que sucede hoy. Vos tenés que andar mendigando, hermano, que te dejen laburar. Pues si loco, la Constitución Nacional me avala a mí la posibilidad de ejercer una actividad lícita. Estoy con toda la ley, ¿por qué hay que tener que hacer tan difícil? Historia real, mía, personal. Uno de los CPC de la ciudad de Córdoba
después de la pandemia, 20 meses después del inicio de la pandemia, no laburaba. Nosotros queríamos construir edificios, presentamos los planes y no había nadie que te los reciba. Y la movilidad social en la Argentina, autobares cobrados, una vez que vos bajaste, no subís más, hermano, no subís más. Y la gente me llamaba por teléfono, tenemos más de 900 operarios en la construcción, y algunos me conocen y dicen, José, por favor, te lo suplico, necesito laburar. ¿Sí? Estaba en mi casita, no pude pagar alquiler, me rajaron, porque ahí no hay derecho que vaya, viven en una casita que viene el guaso y te sacan los machetazos. Me fui a la pensión y la pensión me dice que tengo que ir. La semana que viene, la que me queda es armar al lado de Villa Los Galpones, acá en Córdoba, al lado de mi hermano, una casilla. Ay, sí, por lo menos unas chapas y dar una casilla ahí. Y había una hija de remil puta, para un término técnico de Harvard, que no tenía ni ir a laburar hace 20 meses. Y una obra te genera 30 puestos de trabajo. Cuando un periodista muy conocido de Córdoba se entera de esto, me dice, José, nadie de tus colegas quiere hablar de esto. ¿Vos te animás a decirlo a la radio? Sacame ya, cadena 3. Lo levanté como sorete en pala en la radio, lo atendí y le di, esto fue un jueves, y el lunes siguiente estaban todos los empleados públicos laburando de vuelta. Y los 7 expedientes nuestros del SCPC extraviados. ¿De qué solidaridad y justicia social, hermano, me hablas? Como verán, los sistemas de señales están rotas. La inflación, la moneda tiene algunas. La moneda tiene propiedades esenciales que tiene que cumplir para ser moneda. ¿Sí? Tiene que ser unidad de cuenta, vos podés contar, decir cuánto vale un celular en esa moneda. Tiene que ser depósito de valor. Si vos decís no consumir ahora, lo guardar en un colchón, el año que viene tenés que poder volver a comprar lo mismo. Y tiene que ser medio de pago. De esas 3 propiedades fundamentales, en Argentina solamente se cumple una, medio de pago, nada más. ¿Sí? Pero porque en Argentina existe el curso forzoso para nuestra moneda. Como los estados te obligan a llevar la contabilidad en esa moneda y a pagar los impuestos en esa moneda, pues ahora no te queda otra que casarte con esa moneda. ¿Sí? Los empresarios también tenemos el problema de la burocracia, tenemos el problema de que no podemos acceder a un sistema financiero. ¿Sí? Y ustedes, por ejemplo, la ley de alquileres, yo me pasé por universidades, radio, televisión, etc. Cuando esta ley se trataba, y miren cómo es la política, digamos, para ver de alguna manera también cómo se puede meter en la administración de los negocios. ¿Ustedes saben quién es el que promueve la ley de alquileres? Un diputado radical llamado Lipovetsky. ¿Bien? El gobierno de Macri ganó muy mal, año 2019. ¿Sí? Y si vos salías a hacer una encuesta en la calle y le decías, señora, ¿le interesaría a usted, señor, que haya una ley que regule los alquileres? El 85% de la población argentina te decía, ¡sí! Mortal. No sabían un carajo de contenido. Pero el título ya la gente compraba la idea. ¿Bien? Los políticos saben perfectamente que esto es una ley trampa. Es una ley que eleva la popularidad rápidamente, pero los efectos de mediano y largo plazo son tan malos que después todo el mundo se quiere despegar. Juntos por el Cambio sabía que esto era una ley trampa. Lo sabía. Pero Macri no veía tan bien y necesitaba meterle inflador al negro. Che, le metan inflador, ¿qué tal? La ley de alquiler, Cuando la meten en el Congreso, los peronistas, bicho. Dice, no, papi, yo soy el dueño de esto. No vamos a dar coro para que esta ley se trate. Ahora no. Y quedó ahí. Cambia de gobierno, asume Fernández. Y Fernández necesitaba inflar su popularidad para seguir metiendo restricciones. Fíjense ustedes que incluso salió una revista que el Capitán Beto, ¿viste? Con el vaso, como un prócer, ¿no? Y una de esas leyes que se trataron en emergencia durante la cuarentena en mayo del 2020 fue la ley de alquileres. Y la ley de alquileres hacía mierda el mercado. Lo hacía mierda. Yo escribí una nota donde escribí 5 efectos que iban a suceder después de la aprobación de la ley de alquileres y todavía me queda el quinto por cumplirse,
porque el quinto es cuestión de horizonte temporal nada más. Bien. La ley de alquileres tenía algunas cuestiones básicas, pero básicamente pasaba de 2 años a 3 años, algo que parecía razonable, y que establecía un aumento anual conforme a un índice que copiaba la inflación. Índice de costo de locación que mezcla el RIPTE con el IPC, remuneración por el promedio de los trabajadores estables y el IPC, índice de precio consumidor. Pero bueno, ¿qué era lo que yo estaba haciendo mención que iba a suceder? A los propietarios no les iba a gustar, no necesariamente, sí, iba a romper un poco las bolas, tener que disponer una propiedad de 3 años, por decirte, 3 años en tu país. Esto es muy actual, esto se está discutiendo ahora, así que merece la pena ser tocado para entender la dinámica de la política y su intervencionismo en la economía. ¿Bien? Pero los propietarios decían, che, yo no puedo tener 3 años de inmueble porque capaz que lo quiero vender, capaz que mi hija se viene a vivir, es su propiedad, tiene su derecho. Algunos otros decían, che, la verdad que no me jodan los 3 años, pero lo veo como un avance del Estado sobre regular una actividad que no era necesaria, entonces yo por miedo prefiero no hacer nada ahora. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Este es el mercado de la locación y este es el mercado de la compraventa. Es 5 veces mayor el mercado de la compraventa. Un montón de gente que quería poner su propiedad en alquiler dijo, che, yo no la voy a alquilar, ¡pum!, la pongo a la venta. Entonces hiciste muy armado un mercado en uno. El de la locación bajó la cantidad de departamentos, una barbaridad. Los precios empezaron a actualizarse, copiando la inflación, cuando nunca copiaban la inflación, siempre estaban por debajo, aunque sean acuerdos libremente tomados entre partes, y hiciste mierda el mercado de la venta. Los valores se desplomaron un 25% de los valores de los inmuebles. Y vinieron más efectos. ¿Pero a qué voy con esto? Incluso políticos, economistas y Juntos por el Cambio, a mí me dijeron, hablando personalmente, cuando vos tenés un mercado atomizado en su oferta y atomizado en su demanda, quiere decir que tenés muchísimos demandantes y muchísimos oferentes, no lo toques, que siempre está bien, no lo toques. Ese mismo economista, senador de Juntos por el Cambio, que me dijo eso, hablando maravilla de la ley de alquileres, claro, porque no decía, no podía decir, che, esta ley va a ser una mierda, porque se estaba aprobando el proyecto en el gobierno de Fernández, pero era su propio gobierno el que había promulgado antes. Entonces, no podía ser contradictorio. Es complejo llevar adelante negocios, llevar adelante empresas, cuando la política está metiéndose constantemente y en un afán de mostrarse un partícipe no tan solo necesario, sino fundamental y básico, bien, para que un país se mueva, la mayoría de las veces terminan rompiendo las cosas. Y la parte de la historia nos servía para entender por qué la población lo valida. ¿Por qué la población lo valida? Y porque venimos con más de un siglo, ¿sí?, de lavado cerebral de forma constante, continua, por goteo en todos los niveles. Argentina tiene una de las menores tasas de empresas por cada 100.000 habitantes de toda Latinoamérica. No obstante, Argentina tiene la mayor tasa de empresas unicornios, es decir, valuadas en más de $1.000 millones por cada 100.000 habitantes de toda Latinoamérica. Bien. Es decir, en Argentina tenemos pocas empresas, pero los empresarios que sacamos al mundo son unas bestias, unas malditas bestias. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer para pulverizar la pobreza, 45% de pobreza, y tenemos cerca del 30% de las personas asalariadas formales en blanco por debajo de la línea de la pobreza. ¿Usted sabe lo frustrante que es para un tipo que cobra en blanco? Darse cuenta que no le alcanza lo que cobra en blanco, que está siendo supuestamente defendido por su sindicato para vivir y que es pobre. Lo que necesitamos es facilidad para emprender y facilidad para hacer negocios. Y acá el negocio no es, che, no, el negocio lo asocio con esto, para mí no. Negocio viene, la descomposición de la palabra es negotium, que es negarse el ocio.
Vos te negás al ocio y te empezás a mover por tu propio interés. Y los liberales creemos en esto, que la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento humano cuando vos tenés necesidades infinitas, pero con recursos finitos. ¿Sí? Pero lo principal que mueve al ser humano es el sistema de incentivos. Al trabajador que recibe 100 pesos, a una empresa le cuesta 180. Miren la brecha que existe entre el costo de una empresa respecto a lo que recibe el trabajador. Ahí se entiende por qué el trabajador está enojado con el empresario, porque el que le paga el sueldo es el empresario, el que se chupa la mayor parte del Estado. Pero como no vos le estás dando la guita en la mano, se enoja con vos, y tiene cierta lógica y razón. Para poder pulverizar la pobreza necesitamos liberar las barreras al emprendimiento. ¿Y cuáles son las barreras? Todas las que acabo de mencionar. Tenés que sacarnos de encima el peso de un montón de estructuras que solamente tienen como objeto la construcción de poder. Pero no se puede, ya llegó un momento que no se puede, chicos. Esto se tiene que cortar. O sea, ya no se trata de una cuestión de che, puedo estar de acuerdo. Ya no se puede, es imposible. ¿Sí? Liberar la carga impositiva, y no necesariamente estoy hablando de bajar la tasa efectiva de impuestos, porque esto acá hay que tenerlo en cuenta. Vos tenés una tasa nominal, que es la sumatoria de todos los impuestos, y vos tenés una tasa efectiva, que es lo que realmente la economía está pagando. ¿Bien? Algunos vienen y dicen, no, vamos a bajar los impuestos cuando todos paguen hasta el último impuesto y ninguno negre. No sé, pero tú, escuchame, si tenés un 106% de impuestos sobre ganancias, ¿cómo podés pretender que a mi pague la totalidad de los impuestos? No se puede. No, es que si nosotros bajamos los impuestos la gente va a evadir más. No necesariamente, porque evadir tiene un costo muy alto, porque las empresas tienen que tener doble contabilidad, pierden mucho tiempo en las transacciones. Entonces, hoy vos tenés un determinado movimiento económico entre los cuales una parte está en negro y otra parte está en blanco, y vos tenés un impuesto que se paga. Argentina tiene que converger al impuesto real, a la tasa efectiva que realmente se paga. Y todos los trámites e impuestos que no suman para nada, hay que sacarlos de encima. Lo que son burocracia de pedo, lo que son repetidos, lo que es un quilombo armarlo, pero no prácticamente tenés que decir, si loco, en serio, tremendo quilombo para que me cobre esto de tasa. Presente el informe de otra cosa, el informe normal y me piden un montón de cosas que ellos no quieren, ¿no? Tenés que presentar esto, te gastan, no sé, 200.000 pesos en honorarios al pedo de gente que está armando inútilmente esto, y la tasa que tenés que pagar son 64 pesos con 80. ¿En serio? Cuando nosotros liberemos la capacidad creativa del pueblo argentino, que tenemos de sobra, el país comienza a crecer. Son estos los ejes que hay que tocar. Y hay que acompañar a la gente que está dispuesta a pagar el costo político de hacer correcciones, que los que mayormente te van a decir que son imposibles son los principales interesados en que esto no cambie. Hasta ahí, gracias.